Hace algunas semanas hicimos un programa referido al tema agua para Guanacaste. En ese programa hice una mención sobre el tema de desalinización, de cómo lograr que el agua del mar, cómo lograr procesarla para poderla consumir, para poderla utilizar en regar, pero también llenar piscinas y consumirla en toda la zona costera de nuestro país. Costa Rica tiene un poco más de 1.100 kilómetros lineales frente al Océano Pacífico, unos 300 kilómetros lineales frente al Mar Caribe. Para hablar del tema de la desalinización y los equipos que hay sobre desalinización, he invitado al arquitecto Javier Esquivel, quien es uno de los primeros consultores que se inscribió ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental allá en el 96, cuando empezó a funcionar la Secretaría Nacional Ambiental. Bienvenido, Javier, a esta entrevista. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y hablemos un poquito sobre qué es desalinización. Vos que estás tanto tiempo como consultor ambiental en el tema de Setena, ¿qué entendemos por desalinización y qué técnicas hay para desalinizar? Bueno, lo primero es, desalinizar es eliminar o separar, mejor es separar la parte salobre del agua marina hasta quitarle todos los componentes que no la hacen potable y dejarla en una condición de potabilidad. Normalmente esa condición de potabilidad requiere una restitución de unos elementos adicionales para no hacerla tan dura hacia el cuerpo, porque el agua no necesita ser químicamente pura, ¿verdad? Pero no necesita la sal. Todas esas sales de magnesio y de sodio y de todas estas, en extremos sí son dañinas, pero cuerpo, sí. Hay otras que sí son necesarias, ¿verdad? Entonces, sí es separar la condición innecesaria y dejarle las partes necesarias al agua. El agua es agua siempre, ¿verdad? Solo que tiene diferentes componentes. En Costa Rica se ha venido hablando hace mucho rato de que por qué no desalinizamos y hagámoslo en los países como Israel o países allá en el Golfo Arábico, en toda esa zona de los países árabes o países mediterráneos que utilizan el agua del mar para regar y también para consumo humano. Uno se pregunta por qué aquí en Costa Rica no se ha hecho no ha habido una política pública que nos haya llevado a desalinizar las aguas que están en todos nuestros litorales. Porque estamos acostumbrados que el agua nos llega del cielo, ¿verdad? Entonces, aquí hemos almacenado agua y hemos tenido agua potable por una bendición, ¿verdad?, de tanto tiempo, y no nos hemos preocupado por analizar, estudiar y sacarle provecho a ese otro recurso que tenemos, ¿verdad? En algunas zonas del país, costeras principalmente, ese recurso no es tan frecuente o no es tan constante, porque a veces en los periodos de lluvias intensas, pues hay, pero por las condiciones geológicas esa agua fluye o se infiltra o cede hacia el mar muy rápidamente y entonces queda sin suministro, ¿verdad? Es ahí donde la desalinización puede ser una muy buena opción. Ahora, como el agua potable había sido de una manera tan económica a estar a disposición de la gente, entonces llegar a pensar en pagar o invertir para lograr potabilizar el agua no era, pues, tal vez lo más... Pero es que yo siento, Javier, que una de las principales objeciones que ha habido con el tema de desalinización es una objeción, no sé si ideológica, de desconocimiento también, porque yo he escuchado a la gente que dice, bueno, sí, tomemos el agua, pero ¿qué se hace con las salmueras, que es el agua que tiene un poco más de contenido de sal, porque se le quita, se deja una parte que es el agua potable, pero otra hay que devolverla, y generalmente se le devuelve al mar, y entonces que eso genera una afectación al ambiente marino, y que por esa afectación
mejor entonces no hacer uso del agua de mar en ese proceso de desalinización. Vos que estás involucrado con estudios de impacto ambiental y como consultora ambiental, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema? Ok, entonces, eso es cierto, existe una afectación, hay una diferencia entre antes y después, pero la diferencia es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, sí existe un desconocimiento o un extra cuidado que alguien ha querido meter dentro de los procesos para asegurarse que no va a pasar nada. Pero en los estudios que hemos ido realizando, conforme vamos haciendo una y otra, vamos viendo que la afectación es pequeña, o sea, sí existe, pero es muy, muy pequeña en comparación con la magnitud de una masa de agua de mar directamente en el mar, ¿verdad? No, hemos hecho hasta modelaciones de computadora, de programas de cómputo que analizan la disolución de las salmueras en el mar, el tiempo, la distancia de la pluma de disolución con respecto a las corrientes marinas, y al final de cuentas hemos ido encontrando que la afectación es muy manejable y además casi que el mismo entorno marino la disuelve en muy poco tiempo y distancia, ¿verdad? ¿Qué experiencias hay en Costa Rica en estos momentos sobre plantas o equipos de desalinización? Hay una operando y yo he visto expedientes en Setena, creo que son unos 3 aprobados o 4, y en proceso debe haber otros 3. En proceso de aprobación en Setena. En proceso de aprobación. Y lo que viene después es ya la puesta en práctica de, por lo menos, sacar unos permisos para ponerlo en práctica. Exacto. Y eso para consumo de hoteles, consumo, digamos, grande, o para consumo de residencial, en una o dos casas. En este momento se ha estado utilizando para proyectos privados de cierta densidad hacia arriba, ¿verdad? No para proyectos chicos, sino para proyectos que paguen la inversión, ¿verdad? Ahora hay que pagar por el agua porque eso es el requisito número 1 para que un proyecto salga adelante, o sea, para que le den permisos de iniciar, pero para poder dar la continuidad y asegurar la continuidad del suministro. Ajá. ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista público no se ha llegado a ningún proyecto de estos. ¿Público te referías a una asada o al mismo estado, acueductos alcantarillados, supliéndose de agua de mar, desalinizándola para abastecer a una comunidad? Eso todavía no. Bueno, hay un caso, hay una asada que está asociada a un proyecto de condominio, como algunas otras existen, sí, ¿verdad? Y esa ha logrado obtener una viabilidad ambiental para desalinizar agua y darle suministro a su proyecto. O sea, sí ha sucedido. Bueno, eso es una excelente noticia. Sí. Pero en una conversación que tuviera con Roberto Proti, creo, y también en una que tuve preparatoria para esta entrevista con vos, me mencionaste de cierta reglamentación que era necesario sacar adelante, o algunas modificaciones normativas que habría que hacer a nivel de decreto con el propósito de abrir más las puertas a la posibilidad de desalinizar en Costa Rica. Sí, los proyectos de desalinización requieren el uso de la herramienta más estricta que tiene Setena, que es el estudio de impacto ambiental exhaustivo. Ahora, uno se pone a ver, pero la magnitud del proyecto y de los posibles impactos están en balance con toda esa restricción de evaluación. Estarían si fueran proyectos de magnitudes enormes de ciudades, hablemos de Boston, hablemos de Los Ángeles, de ciudades enormes. De miles de habitantes. Decenas de miles de habitantes o cientos de miles de habitantes. Entonces, esa cantidad, esos volúmenes de extracción de agua de mar, no la extracción no es digamos, la dificultad, sino es la devolución de la salmuera. Sí. Entonces, ahí sí hay que hacerlo con debidos cuidados, sí, ¿verdad? Pero en este momento en Costa Rica estamos aplicándole de una manera igual a proyectos de una casa de desalinización, el suministro para una casa,
que para un proyecto en Papagayo, hotelero o de condominio o de varios hoteles juntos. Se le aplica lo mismo. Tal vez para que todos podamos entender de qué estamos hablando. ¿Cuál es el tamaño de una planta, de un equipo de desalinización para una casa o para un hotel de 300 habitaciones o para un yate? Me imagino que los yates o algunos cruceros, o sea, estas embarcaciones tienen sus plantas de desalinización y sus equipitos de desalinización. Bueno, veamos, un yate que debe tener una autonomía de funcionamiento que le permita estar días en el mar y andar sin cargas adicionales en el mar. Los equipos de desalinización de un yate son del orden de una nevera pequeña, una nevera de poca altura, un metro. De 1 metro de altura por los mismos 70 por 70 centímetros. Son equipos, ¿verdad? No son plantas, sino sí, son equipos que se conectan, se le pone el agua salada por aquí y el agua dulce por allá, ¿verdad? Y tiene la salida del agua salada. Y tiene la salida al mar conforme va avanzando en los yates. Los proyectos unifamiliares o pequeños multifamiliares tienen otras capacidades. Ahí tenemos un video en donde hay una pequeña cabañita, son como 2 metros por 2 metros por 2 metros, ¿sabes? Y ahí están los equipos y son completamente portables, están en una carretilla, se le conectan a un carro, van a la par del mar, desalinizan y suministran casi que instantáneamente. Sí, obviamente hay que tener energía para que las bombas funcionen, pero casi que es conecte y use, ¿verdad? Sí. Y aumentando magnitud, normalmente estos equipos son escalables, vienen contenedorizados, ¿verdad? Entonces en cada contenedor alcanza para dar suministro a 100 casas o a 500 casas. Entonces uno como desarrollador dice, bueno, mi proyecto tengo que darle suministro a X número de personas en estas condiciones, o turismo, o vivienda, o comercio, o lo que fuera, y entonces ya sabe que es 1, 2 o 3 contenedores. Aquí en esta desalinizadora que está funcionando en el país tienen un módulo de 3 módulos de contenedores funcionando en serie. Entonces eso es interesante, ¿por qué? Porque permite empezar a funcionar con un contenedor conforme ya se van avanzando el proyecto o creciendo el proyecto, se conecta a otro contenedor y otro, es nada más dejarla prevista en el área y la tubería viene a ser la misma, el suministro es la misma y a nivel de ruido, la planta, el equipo Normalmente, si producen algún ruido, están encapsulados dentro del mismo contenedor. ¿Verdad? Entonces, es como una nevera cuando no la tiene en la casa. Normalmente no la escucha, pero si se fue uno a dormir y está en la nevera dándole, uno le oye algo, ¿verdad? Si está cerca de la cocina. Así es. Sí, ahí el ruido sería, si usted no tiene electricidad, el tener la planta generadora de electricidad, haciéndole el ruido de generación de electricidad. Principalmente, pero podría tener paneles solares. También. En el video se ve el modelo pequeño con un par de paneles solares y ya tiene suministro. Bueno, imagínense lo que eso podría significar para tantos proyectos en la zona costera del país, porque tengo conocimiento de muchísimos casos donde las personas llegan a la asada correspondiente o acueductos alcantarillados o llegan a la municipalidad y le dicen no hay disponibilidad de agua para ese proyecto que usted quiere hacer allá, y como no hay disponibilidad, entonces esa inversión potencial que podría hacerse no se hace, y al no hacerse no hay puestos de trabajo en el proceso constructivo, pero luego en el proceso operativo de lo que se vaya a construir allá, sea una vivienda para personas que vivan literalmente allá, o también estas otras viviendas de interés turístico donde durante cierta época del año hay visitación de turistas. Esto se podría resolver esas necesidades que hay en toda la zona litoral de nuestro país. Sí, claro que lo podría hacer, especialmente porque las soluciones que se han venido dando aquí ha sido extienda la red, vaya de un pueblo a otro, suba montaña, baje montaña, sube, baje y póngale longitud a la red, ¿verdad? Y bueno, a veces no hay suficiente caudal para eso, pero también no es lo más barato. No es lo más barato, y esa es la siguiente pregunta, Javier. ¿De qué costo estamos hablando para uno de estos equipos, para una casa o para ese contenedor que estás mencionando vos, que es escalable? ¿Cuánto costaría el contenedor? Dejando por fuera lo que es
ya, porque tengo entendido que hay un problema en un decreto que aprobó Laura Chinchilla sobre el cómo meter la tubería a través de la zona pública al mar para extraer el agua. Tengo entendido que ahí hay alguna complicación, tal vez si me pudieras explicar un poquito sobre eso. Bueno, los equipos son variables, ¿verdad? Pero digamos, un equipo contenedorizado, aislado de todo lo que se necesite hacia el mar o bien hacia el polo de desarrollo, Sí. puede andar en ay, caramba. Puede andar más arriba de $1 millón. $1 millón, 600 millones de colones. Uh-huh. 600 millones para el contenedor más grande. Para el contenedor. Para el contenedor más Y grande. ahí Para darle abastecimiento a más o menos ¿cuántas casas? Podría ser unas 50, 80 casas. Ajá. Sí, no es barato. ¿No? No, por eso no es barato, pero donde depende, no hay... Pero sí. depende de la dimensión de la Claro. casa, ¿verdad? Uh-huh. Porque ahora estos equipos que se están trayendo no han sido pues para suministrar a poblados, es para suministrar a grupos de desarrollo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si se busca equipos apropiados para cada destino, pues pueden irse haciendo algunas economías o buscando, pero no creo que baje de eso. Sí, porque hay algo que me he encontrado, y vos mencionabas anteriormente, que si uno va a alguna asada y le dice, sí, no tiene capacidad hídrica nuestra asada para llevarle, no sé, 100 pajas de agua o 30 pajas de agua a su propiedad para que usted haga el desarrollo de condominio o de lotes, lotificación que usted quiera hacer en esa parte costera, podríamos tenerla, pero necesitamos meter una tubería de 5 kilómetros, necesitamos hacer una perforación de un pozo en tal lado, necesitamos construir un tanque de almacenamiento para conservar ahí el agua y tener también la gradiente necesaria para llevar el agua por gravedad, o tenemos que comprar una bomba o meter una estación de bombeo. Y y todo comprar eso, un terreno o conseguir derechos de paso. Así es, y todo eso tiene un valor, tiene un costo que muchas veces supera el $1 millón. Así que si usted quiere eso, tiene que hacer esa inversión. Entonces mucha gente dice, bueno, no la hago. Bueno, si el costo se prorratea entre muchos, sí pudiera eventualmente el Estado brindar ese servicio o abrir las puertas también al sector privado, porque el sector privado lo haga y con la posibilidad de cobrarle a los usuarios. Que esa puerta tampoco está muy abierta porque el suministro de agua lo tiene monopolizado el Estado a través de acueductos alcantarillados y lo delega a asadas, en algunos casos a municipalidades. Entonces hay un acuerdo delegatorio para que ellos se encarguen de suministrar el agua, pero siempre controlado por acueductos alcantarillados, esa entidad estatal. No le están abriendo las posibilidades al particular de llegar y decir, bueno, le doy a usted la concesión de extraer el agua del mar en tal zona y ponga usted la estación pues igual puede tener un tanque de almacenamiento y de ahí monte usted la red de distribución y abastezca de agua a tales comunidades. Esa parte todavía no está abierta, esa posibilidad, Javier. No, lo más abierto que hay es una asada para un condominio. Ajá. Los condominios tienen diferentes dimensiones y magnitudes, ¿verdad? Pero eso es lo más cercano a que no lo haga la administración, el Estado. Administración, sí. ¿Alguna consideración final, Javier, ya para ir terminando el programa sobre este tema? Sí, mencionaba que cuáles eran las posibilidades de que esto se hiciera más expedito. Sí. Entonces, primero, es importante que las municipalidades entiendan que dar un uso de suelo para montar un equipo no es para poner una industria, no es para poner una planta potabilizadora extensiva de superficies así de tamaño de canchas de fútbol. Es un equipo, es un contenedor que se conecta a la electricidad y se le ponen tuberías de agua, nada más. Sí hay que pensar en resolver el tema de la salmuera, pero ya hablamos que ahí hay unas posibilidades muy accesibles, ¿verdad? Segundo punto, las municipalidades tienen que dar el permiso para el paso de las tuberías por la zona pública de las playas. Entonces, sí, claro, hay que hacer algún tipo de trabajo para poder pasar los tubos. Se ha llegado a pasar de manera subterránea los tubos para no alterar la superficie, pero también es posible hacer una abertura, una zanja, poner las tuberías y volver a cerrar, y eso es más económico, ¿verdad? Y ahorita
está siendo muy restrictivo porque las mismas municipalidades tienen miedo de dar ese permiso de abrir, pasar una tubería y volver a cerrar. Ese es el segundo. Y el tercero, que en este momento estamos manejando toda la evaluación de proyectos bajo una sola magnitud de proyectos. O sea, le estamos aplicando la máxima pena a los proyectos grandes, pequeños, medianos o minúsculos. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en este momento yo conozco un proyecto que tiene la Secretaría Ambiental de hacer un escalonamiento, ¿verdad? Y ese escalonamiento asocia a medidas ambientales y a tipos de herramientas de evaluación, claro. ¿Verdad? Entonces, no es que no se van a evaluar, es que se van a evaluar a la escala que les corresponde a cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, es como, en algún momento conversé con una persona que distribuye estas plantas generadoras de electricidad con la fuerza del agua. De esta marca Pelton, que básicamente agarran una caída de agua con una tubería y las pasan por una turbina y ahí le genera la electricidad. Y me decía esta persona que le estaban aplicando a esa pequeña Pelton para producir un poquito de electricidad para 5 o 6 tomacorrientes, el mismo proceso de un estudio de impacto ambiental para una represa que de 2 megas, 10 o 20 megas. Y estamos hablando de enanos de cuentos muy diferentes. Entonces, que no deberían exigirle el cumplimiento de esa normativa ambiental tan estricta para un proyecto grandísimo para una pequeña Pelton. Es lo mismo que lo que estás planteando ahora. Una última observación, Javier. Hace algunos años tuve la dicha de tener un chance de viajar a Roatán. Es una isla en el Caribe hondureño, conocida por su belleza para hacer snorkeling y buceo. Me acuerdo que estando frente a la playa, un hotel, tenía una especie de atracadero. Y en el atracadero, que era un atracadero para internarse hacia adentro en el mar y tener ahí observar mejor el atardecer y cómo se refleja en el mar y cosas de esas, y para que la gente también pescara desde esta plataforma construida dentro del mar. Por debajo iba una tubería, ¿no? Y esta tubería era para tomar agua del mar, con el propósito de llevar a una planta desalinizadora. Esta es otra manera de acceder al agua sin tener que hacer esa zanja que mencionabas, sino hacerla más en aéreo sobre un atracadero y al final se consume para sacar el agua. Exacto, esa es una manera que se usa en muchísimos lugares. Lo que pasa es que aquí ya estaríamos haciendo 2 evaluaciones, una para el tubo y otra para el muelle, ¿verdad? Entonces el muelle también aquí tiene esa condición, ¿verdad? Al estar en el mar, ya diga zona frágil, herramienta absoluta, grande, máxima, la pena máxima. La más complicada, la más gravosa de todas es la que le piden a alguien por hacer un atracadero, le llaman atracadero turístico. Ahí inclusive entra la legislación del CIMAT, la comisión y la legislación especial que es sobre marines y atracaderos turísticos, para lograr que a alguien le den una bendita autorización. No es una marina, es un pinche atracadero, ese atracadero efectivamente, que le permite extenderse hacia el mar, porque inclusive hay unas zonas, especialmente en las islas del Golfo, ahí si usted en marea baja se acerca mucho, es muy suamposo. Entonces usted necesita que haya un atracadero para que usted pueda llegar y dejar su embarcación, o que lo dejen allá al final y usted pueda ir a la isla. Eso está complicado también en cuanto a permisos. Sí, porque en realidad lo que se está haciendo es una infraestructura en una zona frágil. Entonces, al ser construcción en zona frágil, tiene que entrar vía estudio de impacto ambiental con la magnitud de evaluación que tiene o un muelle o un atracadero. Muchas gracias, Javier. Y gracias a ustedes por la atención. Ahí les queda en la pantalla el número de teléfono del arquitecto Javier Esquivel, quien es consultor ambiental y también se ha especializado un poquito en los últimos años en cómo brindarle una solución a las personas con un equipo de desalinización para solventar las necesidades de agua potable que hay en las zonas costeras de nuestro país.
Muchas gracias, Javier, nuevamente por Mucho gusto. compartir con nosotros esta importante información.